Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría del curso Estadística 1, correspondiente al capítulo 4 sobre los números relativos del libro Elementos de Estadística Descriptiva. Primero vamos a ver qué son los números relativos. Ellos nos ayudan a resumir la información, a hacer comparaciones con otros grupos de datos, a expresar una relación entre dos o más números. Dentro de los números relativos se incluyen las razones, los porcentajes, las tasas y los índices. Una razón es una relación entre dos números. Estos números pueden provenir del mismo universo de datos o de universos diferentes. Si por ejemplo tenemos un grupo que le vamos a llamar A de 50 hombres y B es un grupo de 25 mujeres. Si dividimos A entre B, es decir, hombres entre la cantidad de mujeres, sería 50 entre 25, que es igual a 2, entonces el resultado lo que nos va a decir es que hay 2 hombres por cada mujer. La proporción es una razón, pero relaciona dos números del mismo universo y relaciona una parte con el todo. Si tenemos A, que son 450 la cantidad de hombres, y B, 150 la cantidad de mujeres, entonces C sería el total, 600, que es el total de hombres y de mujeres. En este caso, no es como en el ejemplo anterior que dividíamos una parte entre otra, o sea, hombres entre mujeres, sino que en la proporción vamos a dividir una de las partes entre el total. O sea, podemos dividir A, la cantidad de hombres, entre el total de hombres y mujeres. O sea, 450 entre 600. Esto es lo mismo que 3/4 o 0.75. La proporción nunca va a ser mayor a 1, siempre va a variar entre 0 y 1. Estas proporciones podemos amplificarlas multiplicándolas por 100 o por 1000 para facilitar la interpretación de los datos. Si por ejemplo tenemos 0.75, lo multiplicamos por 100, podríamos hablar en términos porcentuales, un 75%. Entonces, en nuestro ejemplo diríamos, de los estudiantes del curso, el 75% son hombres. Para obtener el índice de masculinidad, es una razón donde dividimos los hombres entre las mujeres, como vimos hace un rato. 50 entre 25 es igual a 2. Decíamos que 2 hombres por cada mujer. Esto también lo podemos amplificar multiplicándolo por 100. Entonces ya no sería 2, sino sería 200 y se expresa diciendo 200 hombres por cada 100 mujeres. Veamos el ejemplo de la página 131 del libro. En este ejemplo nos decía que hay un grupo de mujeres regidoras en 1990 de 157. Las mujeres regidoras en el 2010 eran de 442. De manera que si sacamos un aumento absoluto entre estos dos valores, entre 442 y 157, diríamos que se dio un incremento de 285 mujeres regidoras entre entre 1990 y entre el 2010. Pero podemos sacar relaciones en términos porcentuales, haciendo uso de las proporciones, con estos mismos datos. Y aquí vamos a ver 4 formas en que podemos calcular las proporciones, pero las 4 están bien, pero sí hay que tener cuidado en la interpretación. La interpretación es muy diferente en cada uno de los casos y siempre la interpretación va a depender del valor que estemos teniendo en el denominador, o sea, lo que tengamos en la base entre la cual estamos dividiendo. Si tomamos 442, que son las mujeres regidoras del 2010, y las dividimos entre 157, que son las mujeres regidoras del 90, multiplicado por 100, nos da 281. ¿Cómo interpretamos esto? Diríamos, por cada 100 mujeres regidoras del 90,
hay 281 en el 2010. Si tomamos el valor absoluto, si decimos, ok, vamos a tomar las mujeres del 2010 y las restamos al del 1990 y lo dividimos entre el valor inicial, que es 157, o sea, entre 1990, nos da 181. Entonces, aquí hay dos formas en que podríamos interpretar los datos. Podríamos decir, el número de mujeres regidoras aumentó un 181% con respecto a 1990. O bien podríamos decir, por cada 100 mujeres electas en 1990, porque, repito, es lo que tenemos en el denominador, el valor de 1990, entonces, por cada 100 mujeres electas en el 90, hubo 181 más en el 2010. Esta es la forma más común y la que se utiliza cuando nos piden calcular un porcentaje de variación o el incremento o la disminución entre los datos. Esta es la fórmula de cálculo correcta, o sea, la resta entre los dos valores, el valor mayor, o sea, el último más bien, menos el valor base, que aquí teníamos 2010 menos del 1990, dividido entre el valor del año inicial o el base. Ok, una tercera fórmula de cálculo sería tomar el año inicial, que es 1990 con las 157 mujeres, y lo dividimos entre el año final, entre las 442. Aquí el porcentaje nos da 35%. Diríamos, por cada 100 regidoras del 2010, que es lo que tenemos ahora en la base, había 35 en el 1990. Y si tomamos nuevamente el valor absoluto, la resta entre los dos valores, pero lo dividimos entre el 2010, que es el año final, vean que es diferente a como dividimos anteriormente, que teníamos entre el año inicial. Si lo dividimos la resta entre el año final, el porcentaje es 64%. Entonces la interpretación es diferente. Diríamos, el aumento en el número de regidoras representa un 64% del total de regidoras del año 2010, que es lo que tengo en la base. Veamos este otro ejemplo. Una universidad aceptó un total de 4.500 estudiantes nuevos para el próximo año lectivo, en lugar de los 4.000 que recibió este año. Si se quiere saber en qué medida está la universidad respondiendo a las demandas de ingreso, vemos que el valor absoluto no es suficiente. O sea, en términos absolutos uno diría que hay 500 estudiantes nuevos que fueron recibidos, pero hay que verlo en términos relativos. Entonces, si se sabe que el número de aspirantes fueron 8.000 en un año y 10.000 en el otro año, se puede calcular la proporción de admitidos. Entonces, tomamos los 4.000 que se admitieron en el primer año entre los 8.000 que hicieron solicitud o que eran los aspirantes. Aquí vemos que es un 50%, o sea, se recibieron 50 de cada 100 aspirantes. Y si tomamos los 4.500 que fueron admitidos en el último año entre los 10.000 aspirantes, vemos que se recibieron solamente 45 de cada 100. Entonces, en términos absolutos, se están recibiendo 500 estudiantes más, pero relativamente se recibe un 5% menos con respecto a los aspirantes de cada año. Si decimos que el 45% de la población masculina es masculina, ¿cuánto sería el total de hombres si el total de la población del país es de 4 millones? Entonces, 4 millones lo multiplicamos por 0.45. Siempre cuando vamos a hacer algún cálculo, el valor no se utiliza en términos porcentuales, o sea, multiplicados por 100, sino que el cálculo se hace con el dato en proporción. 4 millones por 0.45, esto nos da 1.800.000. Quiere decir que la cantidad
de hombres que hay en la población es de 1.800.000. ¿Cuánto sería el porcentaje y la cantidad de mujeres? Bueno, si el total de la población es el 100% y sabemos que 45% son hombres, 1 menos 0.45 es 0.55. Quiere decir que el porcentaje de mujeres en esa población es del 55%. Tomamos nuevamente los 4 millones, lo multiplicamos por 0.55 y aquí me da 2.200.000. Es la cantidad de mujeres que hay en esta población. Si la población urbana es de 3 millones y representa un 60%, ¿cuánto es la población total? Recordemos que la población igual se divide en urbana y rural. Entonces, la población es el 100% y el 60% es la población urbana. Entonces, tenemos que ver que el restante 40% es la población rural. En este caso hacemos una ecuación similar a la que vimos anteriormente, pero colocada diferente. En este caso tenemos que despejar para encontrar el valor total de la población. Aquí teníamos la población total, multiplicamos por la proporción para obtener cuánto me representaba una de las partes de la población. En este caso conocemos una de las partes, que es la población urbana, y tenemos la proporción que representa esto el total. Entonces, lo que vamos a despejar es el valor de X para obtener la población total. X por 0.6 es los 3 millones. Despejamos el valor de X pasando 0.6 que está multiplicando, lo pasamos a dividir y tenemos X es igual a 3 millones entre 0.6 igual a 5 millones. Quiere decir que la población total es de 5 millones. Si hacemos compras en una tienda por 60.000 colones y tenemos que sumarle el 13% del impuesto de ventas, ¿cuánto es lo que en total debemos de pagar? 60.000 colones por 0.13 quiere decir que lo que debemos de pagar en impuestos son 7.800 colones. Si a los 60.000 que me cuesta el valor de la compra le sumo los 7.800 de los impuestos, el total a pagar es de 67.800. Esto es lo mismo de hacerlo de una manera más rápida y directa que tomar los 60.000 y multiplicarlo por 1,13 y nos dan los mismos 67.800. Si el total pagado es de 75.000 con impuesto de venta incluido, ¿cuánto es el valor de las compras sin impuesto? En este caso es al revés. Entonces sabemos que el total que debemos pagar son 75.000. Lo dividimos entre 1,13 que son los impuestos y me da cuánto es el valor de la compra sin impuestos, 66.372. Veamos el ejemplo de la página 133. Nos dice, suponga que el número promedio de visitantes por semana a un parque de diversiones era de 2.000. Al gerente le informan que ese número se ha reducido en un 40%. ¿En qué porcentaje debe aumentarse el número semanal de visitantes para obtener de nuevo una visita promedio de 2.000? Entonces, el 40% de los 2.000 es 2.000 por 0.4 son 800. Si a estos 2.000 que tenía originalmente le resto los 800 que representan la cantidad menos de visitantes que están llegando al parque, quiere decir que los visitantes actuales son 1.200. Esta es la cantidad de visitantes que actualmente llegan rebajando el 40%. Ahora, estos 800, que son los visitantes menos que llegan, lo dividimos entre los 1.200, que son los visitantes actuales, multiplicado por 100, nos da 66,7. Representa el porcentaje de visitantes que debe aumentarse. 1.200 por 0.667 es igual a 800. Así que 1.200 más los 800, que es este factor que está aquí,
nos dan los 2.000 visitantes que teníamos originalmente. Ahora entremos al tema de las tasas. Es una frecuencia relativa de un fenómeno en un periodo dado. Hay diferentes tipos de tasas. Tenemos las tasas vitales, que es la tasa bruta de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento natural. La tasa de natalidad son los nacimientos vivos ocurridos durante el año natural entre la población total a mitad del año natural, multiplicado por 1000. Siempre para el cálculo de estas tasas utilizamos la población a mitad del año, o sea, la población a julio de cada año es la que utilizamos y los nacimientos acumulados de todo el año de referencia. Si tenemos una tasa bruta de natalidad donde en un determinado año, aquí estamos hablando del 2008, nacieron 75.187 niños, lo dividimos entre la población en julio del año 2008, que es 4.451.205 habitantes, por 1000, esto me da 16,9 por 1000. ¿Cómo lo interpretamos? Decimos, en el 2008 ocurrieron en Costa Rica alrededor de 17 nacimientos por cada 1000 habitantes. Anteriormente veíamos lo que era la amplificación, entonces que podíamos amplificar una proporción multiplicándola por 100 o por 1000 según fuera el caso. Pues este es el caso en que lo multiplicamos por 1000 cuando estamos trabajando con este tipo de tasas por la magnitud de los datos. Si la tasa de mortalidad, antes de entrar a este tema, la tasa de mortalidad, el cálculo de la tasa de mortalidad es exactamente igual y ustedes lo pueden verificar en el libro. O sea, en este caso sería la tasa de mortalidad, sería la cantidad de defunciones entre la población igual a mitad del periodo, multiplicado por 1000. Si la tenemos entonces una tasa de mortalidad igual a 4 por 1000 habitantes, la tasa de crecimiento natural es la resta, o sea, es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Teníamos una tasa de natalidad de 16,9 menos la tasa de mortalidad que era de 4, entonces nos da 12,9 por 1000. ¿Qué quiere decir? En el 2008, Costa Rica creció a un ritmo de 13 personas por cada 1000 habitantes. Esta tasa de crecimiento natural es una manera pues rápida de poder medir cuánto va creciendo la población de un país. Sin embargo, aquí faltan datos para tener una información más certera y hay que incluir toda la gente que sale del país y que ingresa en el transcurso de un año también. Dentro de las tasas también vemos las tasas de crecimiento, que resumen el comportamiento de una variable en un cierto periodo e implican la selección de un modelo de crecimiento. Estos son los factores que vamos a tener siempre en cualquiera de los modelos de crecimiento que vamos a ver. N sub t significa la población en el año final t. N sub 0, la población en el año inicial 0. R es la tasa de crecimiento para el periodo y T es el número de años o del tiempo que estamos haciendo el cálculo. Si tomamos un modelo aritmético, se supone que la población creció en una cantidad igual cada año. El aumento se aplica a la población inicial de cada periodo, así que los aumentos absolutos son constantes. Esto sería como, por ejemplo, que pensáramos que la población crece, cuando nos dicen la población crece en la misma cantidad cada año, es como que dijéramos que crece en 100 habitantes cada año, que eso es algo que en el términos de la población sabemos que no es real, no es exactamente la misma cantidad de personas con la que va creciendo año con año. Pero este es el supuesto con el que parte este modelo. La fórmula para la tasa de crecimiento es R igual la diferencia entre la población final menos la población inicial entre la población inicial por 1 entre t, que eran los años. Si queremos hacer una proyección a una población más adelante,
utilizando esta tasa de crecimiento, entonces se utilizaría esta fórmula. N sub t, o sea, la población que finalmente queremos estimar, es igual a la población inicial por 1 más R, que es la tasa de crecimiento que habíamos calculado aquí, por el tiempo. Veamos el ejemplo de la página 139. En 1993, Costa Rica recibió 684.005 turistas. En el 2008 ingresaron 2.089.174. ¿Cuál es el crecimiento en el número de turistas ingresados durante estos 15 años? Si nada más nos piden calcular un crecimiento relativo, como vimos al principio, como les decía, si queremos ver el crecimiento en términos porcentuales o el margen de variación, solamente tomamos la población final menos la población inicial entre la inicial, y aquí tenemos el aumento relativo en 15 años. Sería la final, los 2.089.174 del año que ingresaron en el 2008, menos los que ingresaron en el 93, entre los que ingresaron en el 93. Esto nos da 2,0543, al multiplicarlo por 100 nos da un 205,43%. Esto indica que por cada 100 turistas que ingresaron en el año 93, que es lo que tengo en la base, en el 2008 entraron 205 turistas. Para determinar una tasa de crecimiento, debe relacionarse el cambio relativo con el tiempo transcurrido en los 15 años y suponer que el número de turistas que ingresaron sigue en un determinado patrón de crecimiento. Si decimos que el crecimiento se dio de manera aritmética, que crece en la misma cantidad cada año, entonces vamos a calcular ya no solamente un margen de variación o un porcentaje de crecimiento simple, sino una tasa de crecimiento. Entonces veamos que la fórmula es muy similar a como la vimos anteriormente, que teníamos aquí la población final menos la inicial entre la inicial. Esto nos da el aumento relativo. Pero aquí también tenemos población final menos la inicial entre la inicial, pero multiplicado en el denominador por T, que es la cantidad de años. Entonces tomamos los mismos datos, los ingresos de los turistas en el 2008, menos los que entraron en el 93, entre el 93 multiplicado por el periodo, que son 15 años. Ahora la tasa de crecimiento es de un 13,69%. Entre los turistas, esta es la tasa de crecimiento del número de turistas entre el 93 y el 2008. Para hacer una proyección, ya tenemos una tasa de crecimiento, podemos proyectar si a este mismo ritmo, cuánto sería la cantidad de turistas que podrían ingresar en el 2013, tomando como base el 2008. Entonces, tomando como base el 2008, podemos utilizar la fórmula que habíamos visto para hacer una estimación de un crecimiento de la población. Sería la población que final que queremos determinar, es igual a la población inicial, que en este caso nos dicen tomando como base el 2008. Entonces, esta población inicial para nosotros es la población del 2008. Perdón, la población no, cantidad de turistas. Por 1 más la tasa de crecimiento. Recuerden que la tasa de crecimiento a la hora de utilizarla aquí no la ponemos en términos porcentuales, sino en términos de una proporción, multiplicado por los años, que ya en este caso estamos hablando de 5 años. Entonces, la cantidad de turistas que podrían estar ingresando en el año 2013 es de 3.519.213, con una tasa de crecimiento de 13,69%. Ahora, si utilizamos un modelo geométrico, este supone que la población crece en el mismo porcentaje cada año. La tasa es aplicada a la población al principio de cada año, incorporando los aumentos de cada año. O sea, los aumentos anuales absolutos son crecientes. Para verlo en ejemplos prácticos, entonces,
Anteriormente en el modelo aritmético decíamos que la población crece la misma cantidad, o sea, 100 personas, digamos, durante cada año. Si hablamos de un modelo geométrico, entonces es en términos porcentuales que crece igual. Entonces ya no diríamos que crece en 100 personas cada año, sino en un 10% cada año, por ejemplo. Para el geométrico, entonces, la fórmula para hacer el cálculo de la tasa de crecimiento es R igual a la población final entre la población inicial elevado a la 1 entre t y todo menos 1. Así que la fórmula para hacer una proyección de una población sería la nt igual a n0 por 1 más r elevado a la t. Y el otro modelo es el modelo exponencial, donde en este caso se asumen que los incrementos en los periodos regulares anuales se dan en periodos regulares anuales y los aumentos se producen al final de cada año. La tasa se aplica a la población al comienzo del año y lo que supone es que el crecimiento es continuo. En estos casos, la fórmula para la tasa de crecimiento es R igual 1 entre el t, que era el tiempo, por el logaritmo natural de la población final entre la inicial. Y para hacer una estimación de una población próxima sería la población que queremos estimar es igual a la población inicial que vamos a tomar como base por E, que es el valor de la exponencial, que esto es una constante, elevado a la R por T. Aquí podemos ver ejemplos de los diferentes tipos, cómo se comportan los diferentes tipos de modelos. En la roja es un ejemplo de un modelo lineal o aritmético. Esto sería con un modelo geométrico. Y en este otro podríamos ver el crecimiento exponencial, como vimos que es un crecimiento continuo, y el lineal, que es un crecimiento lineal con aumentos constantes durante cada año. Ok, vamos a ver algunos ejemplos del uso de números relativos con datos del Censo de Población del 2000. Estos son solamente algunos de los ejemplos que están disponibles en el libro. Hay otro tipo de cálculos que es importante que ustedes también repasen y que tengan conocimiento de eso. Tenemos el porcentaje de la población urbana, que sería igual a la población urbana entre la población total. Entonces tomamos la población que tenía Costa Rica en el 2000 urbano y lo dividimos entre la población total, nos da un 59%. Decimos, hay 59 de cada 100 personas residentes en Costa Rica vivían en la zona urbana. La densidad de la población, que es la población total entre la superficie en kilómetros cuadrados. Tenemos una población de 3.810.179 entre 51.100 kilómetros cuadrados, nos da 74,6 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa bruta de actividad es la población económicamente activa a julio del 2008 entre la población total a julio del 2008. Entonces, esa población económicamente activa la obtenemos de los datos del censo entre la población total a julio, nos da 45,4%. En el 2008 participaban en actividad económica un 45,4% de la población total. El índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos entre los metros cuadrados. Si hay un peso de 60 kilos entre 1,60 metros que mide a alguien elevado al cuadrado, nos da 23,3. Esto se puede considerar que menos de 25 de índice de masa corporal está dentro del peso ideal. Veamos que el uso de estos números relativos no solamente es importante la fórmula de cálculo, que cuando ustedes realicen el examen pueden utilizar el libro para ver las fórmulas de cálculo, pero tan importante es como tener el cálculo de los números, del procedimiento bien hecho, como la interpretación.
y por eso es importante, como hablábamos al inicio aquí, es interpretar qué es lo que estoy calculando, cuál es la base de los datos que estoy considerando principalmente en el denominador para hacer una correcta interpretación de ellos. Muchas veces tenemos la necesidad de calcular promedios de los números relativos. Cuando se requiere hacer un promedio, ya sea de proporciones, razones, de tasas o de índices, de diferentes zonas o grupos para obtener un valor para un conjunto. Entonces es posible calcular un promedio simple, solo si los valores relativos tienen la misma base, de lo contrario debe utilizarse un promedio ponderado. Entonces veamos un ejemplo que aparece en el libro y nos dice, en una encuesta de opinión realizada en enero del 2009, se entrevistó a personas de 18 años y más y se les preguntó si en la vivienda donde residían tenían computadora. Y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Tenemos población costarricense de 18 años y más, residentes en viviendas con computadora según la región en enero del 2009. Tenemos esta agrupación de las regiones, región metropolitana, el resto del Valle Central y el resto del país y el total de Costa Rica que aparece aquí. Tenemos los costarricenses de 18 años y más en cada una de estas regiones y el número de residentes en cada una de estas regiones con computadora. Y luego se calculó el porcentaje que residen en las viviendas con computadoras. ¿Cómo salió este porcentaje? De dividir 858 entre el total de personas residentes en el área metropolitana. Las personas que tienen computadora entre los costarricenses que residen en el resto del área central y los que tienen computadora en este grupo entre los que están en el resto del país de este grupo. Así nos salió el porcentaje de residentes que tienen computadora en cada una de esas viviendas. ¿Cuál es la proporción a nivel nacional de entrevistados que reciben en viviendas con computadora? Entonces, si sacamos un promedio simple de estos porcentajes, pues lo que hacemos es 59,9 más 40,1 más 13,1. Estos tres datos que están aquí, los sumamos y los dividimos entre 3. Nos dan 43,7. Este valor no es correcto para tomar un valor promedio de todo el país, porque supone que el número de costarricenses adultos es el mismo en cada una de las zonas. Y podemos ver que esto no es cierto, porque en la zona metropolitana hay una cantidad muchísimo mayor de personas residentes que, por ejemplo, en el resto del Valle Central o en el resto del país. Entonces, la distribución de personas por región es diferente. Por eso es que no es correcto hacer un simple promedio de estos datos. Así que lo correcto es ponderar por el número de costarricenses que hay en cada una de las regiones. Que una manera rápida de hacerla también es tomar el total de personas que tiene computadora dividido entre el total de costarricenses con 18 años y más. Esto me da un 47,3%. Ven que los datos se aproximan, pero no es el mismo resultado. Y el otro ejemplo de datos, de números relativos, son los índices. Es un número que expresa el cambio relativo ocurrido entre un periodo o una situación base y otro periodo o situación de interés específico, periodo de referencia o un conjunto de variables. Los índices permiten comparaciones de las variables de un cierto fenómeno a lo largo del tiempo o del espacio. El índice simple son relativos simples construidos para una sola variable y los índices compuestos consideran un grupo de variables. El índice simple podemos calcularlo ya sea con el precio o la cantidad, uno de los dos, de un año de interés entre el precio o las cantidades en un año base multiplicado por 100. Veamos el ejemplo de la página 156.
Se desea analizar la evolución del número de homicidios en Costa Rica tomando como base el año 1990. El índice para el año 1999 entonces sería el número de homicidios del 99 entre el número de homicidios del 90, que esos aparecen en esta tabla. Tenemos los del 90 que son 135, que en este caso lo que vamos a tener en el denominador, y tenemos los del 99 que son 236, que los vamos a tener en el numerador. Este índice nos da un 174,8%. Interpretamos diciendo, por cada 100 homicidios de 1990 se produjeron 175 en el año 1999. Para el año 2009, el índice entonces sería tomar los homicidios del año 2009, que vemos que es 525, entre los del 2090, que es lo que estamos tomando de base, que son 135. Ya esto nos da un 388,9%. Podríamos decir, el número de homicidios en el 2009 alcanzó 3,9 veces los ocurridos en 1990. Los índices de precios miden la evolución de los precios para un conjunto de productos. Refleja la variación en el poder adquisitivo de la moneda, ya sea colones, dólares o cualquier moneda que estemos estudiando. Podemos hacer un agregado simple, que es la suma de los precios de los artículos en el año de interés, dividiéndolo entre la suma de los precios del año base, y sirve principalmente para series cronológicas. Según el ejemplo de la página 160, nos dicen, suponga que una familia consume solo 5 artículos y se está interesado en conocer cómo ha afectado los cambios en los precios de esta canasta de artículos que consumen en el transcurso de los 3 años. Aquí están los 5 artículos que consume la familia: arroz, aceite, sal, café, pan baguette. Tenemos la unidad de medida de estas cantidades que ellos consumen. Entonces vamos a calcular un índice, que como vemos es un índice que va a medir la relación entre el 2009 y el 2003. Sacamos los totales de los precios de estos artículos en los 3 años. Nuevamente tenemos la base, que es el año 2003, estos son 2.345, lo ponemos en el denominador como base, y el índice que queremos calcular es 2006 con respecto al 2003, entonces en el numerador va el total de datos del 2006, 4.165. El índice nos da 177,6. Decimos, por cada 100 colones pagados en el 2003, que es lo que tengo en la base, se deben pagar en el 2006 178 colones. Este índice tiene la desventaja de no considerar las cantidades consumidas de cada artículo y su importancia dentro del consumo familiar, además de que se ve afectado por la unidad de medida con la que se recoge el precio. Solo toma en cuenta el total gastado por año. Y aquí lo podemos ver, aquí estamos viendo que el arroz está en 2 kilos, que el aceite está en litros, que la sal está en gramos, y la bolsa está en 1 kilo. Entonces estos precios no están presentados de manera uniforme, de manera que todos representen datos en kilogramos, por ejemplo, o todos para 2 kilos o para 1 kilo, sino que hay unidades de venta diferentes para cada uno de estos productos. Entonces los precios no, aquí hay una variación en los precios importante, que es una desventaja que no considera este índice. Además de que también, como decíamos, no considera las cantidades, solamente los precios de los artículos. El índice de precios ponderado se multiplica el precio de cada producto para cada año de interés por la cantidad comprada para cada producto en el año de referencia. Con la suma de esos productos por año se calcula el índice. Entonces, en este caso, cuando ya estamos hablando de índices de precios ponderados, ahí sí vamos a dar relevancia a la cantidad de productos comprados. Podría ser que entre
un año y otro, la variación ya no solamente se debe a los precios, sino que la gente esté dejando de comprar un determinado artículo, porque han cambiado los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, ya no es solamente importante medir esa variación en el precio, sino en las cantidades compradas, que me refleja el cambio de la conducta de los consumidores. Hay dos fórmulas para calcular estos índices ponderados. La fórmula de las Peyers, que considera en el cálculo la canasta de productos del año base. El índice es igual a la sumatoria de cada uno de los precios en el año final por la cantidad del año base entre la sumatoria de los precios del año base por la cantidad del año base. Vean que aquí se multiplica por Q sub 0, que es cantidades del año base. Si el índice que nos dio utilizando esta fórmula es de 174,4 para la relación 2003-2006, se interpreta diciendo: comprar la canasta de bienes del 2003 representa un 74% más en el 2006. Sin embargo, esta fórmula tiene también sus desventajas, y es que por los cambios en las costumbres de compra de las familias, las canastas de los productos del año base pueden irse desactualizando. Entonces, aquí consideramos cantidades, pero de un año base. Podría ser que en el transcurso de 5 y 10 años, las cantidades que se consumían hace 10 años ahora estén variando. Podrían ser más o podrían ser menos. Entonces, es importante, para tener una mejor estimación, ir actualizando esa canasta de productos. Y, por supuesto, considerarla en un índice. Para eso es que está entonces el índice utilizando la fórmula de Paché. Aquí considera en el cálculo la canasta de productos del año de interés o el año actual o el año final, no el año base. Y lo vemos en la fórmula, es la sumatoria de cada uno de los precios del año final por la cantidad de productos del año final entre los precios del año base por la cantidad de productos del año final. Si el índice es de 172,5 para el 2003-2006, diríamos: el costo de las cantidades compradas de cada bien en el año 2006 es un 72,5% más caras de lo que había costado en el año 2003. Para mantener actualizada esta canasta, debe mantenerse un registro continuo de las cantidades consumidas de cada uno de los artículos en cada año, por lo que si solo se quiere medir los cambios en los precios, es más práctico el uso del índice anterior, el de las Peyers. Además de que este último, el de las Peyers, permite hacer comparaciones entre cada año y el año base, como también entre años. Vamos a ver un ejemplo de cálculo para tener una mejor claridad sobre la aplicación de la fórmula. Tenemos estos 5 productos, tenemos el año 2007, que es el año base, y el 2010, que es el año final de referencia. Tenemos los precios y las cantidades consumidas en cada uno de los años. Haciendo uso de la fórmula de las Peyers, donde recordemos que se va multiplicando por las cantidades de productos consumidas en el año base. Entonces, en el arroz, la primera parte de la fórmula es el precio del año final por la cantidad del año base. Esta primera parte es la cantidad del año final por el precio, la cantidad del año base por el precio del año base, que es lo que encontramos aquí: 20 por 10, 1 por 8, 2 por 40, etcétera, que es lo que aparece en la primera parte de la fórmula y se refiere a lo que está aquí en el denominador. Y esta parte del numerador, que es precio final por cantidad base, precio final por cantidad base, 20 por 20, 9 por 1, 40 por 2, 15 por 17, lo tenemos en esta otra columna. Entonces, lo que hacemos es sumar estos cálculos, estos productos, y dividimos 818 entre 600,
el índice nos da 136. La canasta de productos del año base, que es el 2007, cuesta en el 2010 un 36% más de lo que costó en el año base. Con la fórmula de Paché, lo que consideramos es la canasta de productos del año final. Entonces, en la primera parte de la fórmula, lo que vamos a ver es la cantidad del año final por el precio del año base. O sea, lo que tenemos aquí igual en el denominador, precio y daño base, cantidad final. 18 por 10, 1 por 8, 2 por 40, 17 por 16, etc. Y en la segunda columna está lo del numerador, que es precio por cantidad del año final, 18 por 20, 1 por 9, 2 por 40, etc. Hacemos la división correspondiente y el índice nos da 133. Los costos de la canasta comprada en el 2010 es un 133% de lo que había costado en el año 2007. Ahora hay aspectos que deben considerarse para el cálculo de los índices. Primero, la selección del periodo base. Esta selección, bueno, esos son, al menos en nuestro país, todos esos son estudios y cálculos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y para determinar ese año base, debe considerarse un año normal o típico, ¿verdad? Que no haya habido condiciones críticas o que hablamos de crisis de alimentos o de especulación de precios que afecten realmente el comportamiento del consumo de los hogares. También está la selección de los artículos, que tienen que ser aquellos artículos que realmente reflejen el consumo de la mayoría de los costarricenses, pero hay que considerar datos como ingresos, hábitos de consumo y gastos de las familias. Además, tenemos que tomar una decisión sobre la fórmula de cálculo del índice, cuál de las dos fórmulas que vimos anteriormente se va a utilizar, dependiendo del uso que se le va a dar. Las ponderaciones o los pesos de los artículos, es decir, cada uno de los artículos que se consideren dentro de la canasta de productos, de la canasta básica, tiene un peso diferente dentro del consumo de los hogares. Eso es la importancia relativa en el presupuesto de las familias. También debe considerarse el procedimiento de recolección de los artículos y las cantidades y los cambios en la calidad y la introducción de nuevos productos dentro de la canasta de productos básicos de los hogares. Hay otros usos de los índices de precios, los cuales me indican la evolución de los precios para un conjunto de productos y refleja la variación en el poder adquisitivo de la moneda, ya sea el colón o el dólar, etc. Cuando se tienen valores de una serie expresada en una cierta moneda que ha sufrido cambios en su poder adquisitivo, es difícil comparar o sacar conclusiones acerca de su comportamiento, por lo que se deflacta la serie para poder remover el efecto del cambio de los precios y expresarlo todo en valores reales. Para deflactar, se toman las cifras en una serie indicadas en colones de los años en consideración, que son los valores nominales, y se divide entre los índices de precios de esos años, obteniendo una nueva serie expresada en colones con el poder adquisitivo del año base del índice. Es decir, tenemos para obtener el valor real en colones del año base, tomamos el valor nominal del año Z entre el índice de precios de ese año Z. Veamos este ejemplo. Si el salario mensual de un operario de la industria era $540 en enero del 91 y de $600 en abril del 94, lo que vamos es a buscar deflactar los $600 del 94 para ver realmente cuánto me representa eso en colones del 91. El número índice del mes al que se quiere llevar este monto es utilizando el índice de precios de enero del 91, que tiene como base el año 88, esto ya es determinado por el Banco Central. El número índice del mes en el que se encuentra expresado originalmente ese monto
es con el índice de precios de abril del 94, también tomando como base el 88. La fórmula sería $600, que es lo que quiero deflatar, por el índice de precios de enero 91 entre el índice de precios de abril del 94. Esto me da $276,9. Con este cálculo que vemos es que la capacidad de compra de ambos salarios se vuelve comparable, porque ya estamos llevando estos $600 a colones del 91. El resultado muestra que entre enero del 91 y abril del 94, el poder adquisitivo del salario de un operario de la industria se redujo en realidad desde 540 a 276. En otros términos, con el salario de $600 en el 94, este operario puede adquirir un 49% menos de lo que él podía adquirir con su salario de $540 en el 91. ¿Cómo tuvimos este 49% menos? Tomando los 276 que me dio el valor de 600 deflatado, menos los 540 que ganaba en el 91, entre los 540. Quiere decir que es un 48% de disminución. Esto sería lo que tendríamos entonces que decir con el tema de los números relativos. Muchas gracias.